Primero que nada, darles la bienvenida. Estoy viendo que ya somos 70 personas en este webinario, que es una suerte de lanzamiento de cosas, también de participar vis a vis un Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y también parte de lo que hace DON, que es esta escuela de economía feminista, y en este caso junto a REAS. En esta bienvenida y agradecimientos, bueno, quiero también decirles que voy a pedir primero que nada que las personas que están en las pantallas que ustedes también se presenten, digan su nombre, su organización y el país. Si están muteadas. Bueno, empiezo yo, soy Marian Díez, pertenezco a REAS Euskadi, pero hoy represento aquí a REAS Red de Redes, que enseguida os explicaré lo que es el nivel, digamos, del Estado español. Y bueno, físicamente estoy en Bilbao. Muchas gracias. Yo soy Corina Rodríguez Enríquez, miembro de DON, Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, y estoy en Buenos Aires, Argentina. Yo soy Saloa, de REAS Euskadi, estoy ubicada en Bilbao. Hola a todas, yo soy María de REAS de Redes y estoy físicamente en Galicia. Un saludo a todas. Perfecto. Hola, yo soy Piñeiro, hablo desde un pueblito cerca de Madrid y pertenezco a REAS Madrid. Perfecto. Hola, yo soy Flora Parteño, acá también desde Buenos Aires con Cori, y integro la red de feministas DON, y bueno, bienvenidas todas, y muy contentas de que llegó el 30 finalmente. Bueno, muchas gracias. Yo brevemente también presentarme. Soy Alejandra Scampini, de DON, uruguaya, feminista, madre, como pudieron ver. Y estoy en esta suerte de darles la bienvenida y también de explicarles un poco de qué se trata este diálogo. Primero que nada, creo que vale la pena recordar que este diálogo se enmarca en un Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, un foro que iba a tener su lugar presencial en junio, en Barcelona. Nos íbamos a poder encontrar, íbamos a poder enmarcar también esta propuesta de enlazar las economías feministas con otras propuestas de economía social, solidaria y ecológica, en un marco mundial, ¿no? En un marco donde las alternativas de todo el mundo, de los distintos contextos, situadas en distintos territorios, íbamos a poder dialogar. Y bueno, la coyuntura, el COVID nos pasó, nos arrasó, pero las energías estaban, la propuesta se hizo más viral que nunca, esto de desafiar y, como dice Corina, disputar este nuevo contexto. Y bueno, y así hasta todavía redoblamos el sentido de esta propuesta de Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que tuvo lugar su inicio el 25 de junio y tiene su último cierre el 1 de julio. Y bueno, este evento, este diálogo, donde vamos a dialogar sobre los posibles puentes que ya vienen construidos históricamente desde la economía solidaria y la economía feminista ante los desafíos de este contexto actual. Quienes invitan a este diálogo son DON y REAS. De mi parte, DON, decirles que es una organización que tiene más de 30 años de trabajo y de trayectoria en todo lo que tiene que ver con vincular una agenda de desarrollo, de justicia de género, justicia económica y justicia ambiental. Es una organización mundial con miembros investigadoras del sur que han realmente sido catalizadoras de muchas propuestas que nos llevan allá atrás al Cairo y a Beijing en 1975 y hasta las actuales propuestas. Entonces, DON tiene una trayectoria de trabajo con mucho análisis y realmente avanzando en todo lo que tiene que ver con población, desarrollo, género. Y bueno, y en este transitar de DON siempre tratamos de construir junto a otros, y otros en este caso es REAS, que luego le voy a pedir también a María que presente un poco,
pero siempre apostamos a que cuando Don trata de hacer trabajos que tienen que ver con la capacitación, con la educación, siempre buscar de alimentarnos de otros saberes, también hacerlo con otros, sabiendo que los saberes son dinámicos y que además muy situados en las realidades de otros contextos. Y en el caso del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras teníamos que hacer algo con REAS, que también tiene una vasta trayectoria en trabajos de economía social, solidaria, y con una escuela de economía feminista, para también reflexionar junto a ellas en esta instancia de pandemia, cómo impacta esto en la vida de las mujeres y las diversidades, pero también cómo impacta en determinadas áreas, ¿no? Ya sea de la salud, del trabajo, del cuidado, y cómo contribuyen estas estrategias y metodologías que han apostado tanto REAS y DON a disputar lo que se viene con la pandemia, esta cosa de la nueva normalidad. Don y REAS vienen trabajando juntas también en este marco del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Nos pusimos la tarea de llevar adelante una confluencia feminista para alimentar el proceso del foro, pero estamos viendo que tiene también vida más allá del foro. Ya vamos por un segundo webinario, uno que tuvo que ver con cuidados, otro que tuvo más que ver con los bienes comunes y las alternativas. Y bueno, por lo tanto hay varias maneras de mirar este diálogo hoy. Uno, mirarlo desde el punto de vista de qué tiene que ver este diálogo de contribuciones de la economía social, solidaria, feminista y ecológica en el marco de un Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Un segundo, que tiene que ver mirarlo como parte también de estos esfuerzos colectivos, de la confluencia feminista, haciendo un pararte en este proceso de confluencia y decir, bueno, ¿qué nos ha dejado este aprendizaje? Aterrizar un poco más algunos conceptos más técnicos y también más teóricos sobre el acumulado de estas teorías. Y otra tercera mirada, que es mirarla específicamente desde el ángulo de capacitación, específicamente desde el lugar de la educación en economías feministas, alternativas, social, solidaria, y bueno, y seguir construyendo quizás juntos estas propuestas de educación. Don tiene una tradición de capacitación y como REAS, hicimos una escuela propiamente dicha, presencial, vis a vis, el G20, parece hace mucho, pero fue hace 2 años, y bueno, nuestra idea era lanzarla en el marco del Foro Social Mundial. No pudimos, pero sí esto es como un abrebocas, ¿no? Empezar a mover los motores hasta que nos podamos encontrar en una escuela propiamente dicha feminista. Así que esas 3 miradas de Foro Social Mundial, de confluencia feminista y de escuelas feministas con trayectoria en la capacitación hacia el movimiento, queremos lanzar algunas preguntas. Primero, ¿cómo pensamos en alternativas que sitúen la vida en el centro? Segunda pregunta, ¿cómo ponemos en valor otras formas de organizar la economía que no pasan exclusivamente por lo monetario? Y creo que en el diálogo que hemos tenido con algunas convergencias dentro del Foro Social Mundial se han hablado de varias. ¿Qué condiciones generamos para que la economía social y solidaria sea una alternativa generalizable a la sociedad en sí, conjunto, y que nos incluya a todos? ¿Qué herramientas de formación y transformación estamos construyendo en los territorios? Y vamos a ver cómo hay un segundo momento para esto. Entonces, la economía feminista, social y solidaria pensamos que son claves para construir un proyecto de sociedad más justo, sin violencias ni discriminaciones, recuperando la importancia de los cuerpos y cuidados de todos y todas. Y bueno, durante este webinario también recordarles que va a haber un momento en que vamos a lanzar algunas herramientas, así que estén atentas a la segunda parte, que vamos a hacer más prácticas, y también vamos a visitar por primera vez el sitio web de la Escuela de Economía Feminista de DON. Mi rol va a ser coordinar el diálogo. Lo que hice nada más fue presentarles un poco de dónde venimos, la importancia, y ahora le voy a pasar la palabra a Marian de REAS y también a Corina. No sé en qué orden quieren hablar. Bueno, yo ya me he desmuteado, o sea que puedo empezar.
Bueno, decir que mi propósito hoy aquí no es tanto contestar a las 3 preguntas que nos acaba de lanzar Alejandra, que luego Flora y Saloa van a intentar dar respuestas a esas preguntas, sino lo que voy a hacer es muy brevemente intentar presentaros qué es REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, y también muy brevemente hacer una introducción al trabajo que desde REAS, Red de Redes venimos haciendo en ese intentar confluir la economía solidaria con la economía feminista. Bueno, REAS, Red de Redes es una red que nació hace exactamente 25 años, en 1995. Por lo tanto, estamos en 2020 celebrando nuestro 25 aniversario. Actualmente la red agrupa 15 redes territoriales y 4 redes sectoriales en el Estado español. Esta estructura responde a cómo se ha ido desarrollando la práctica de la economía solidaria en nuestro entorno, ¿no? Es una práctica que está muy pegada a sus diferentes territorios, de ahí que tengamos 15 redes territoriales. Pero es una práctica también que apuesta por consolidar sectores estratégicos que contribuyen a fortalecer un modelo social y económico alternativo. Las 4 sectoriales que tenemos integradas en esta red de redes responden a esta intención. Y estas 4 sectoriales son las finanzas éticas y alternativas, las energías renovables, el reciclaje y la recuperación de residuos y el comercio justo. Este año está en proceso de construcción y de integración en la red, de hecho, una nueva sectorial, la de las cooperativas de vivienda de cesión de uso. Por dar algunos números para aterrizar un poco esta realidad, si queréis compleja, de redes territoriales y de redes sectoriales, os puedo decir que en estos momentos, en el año 2020, REAS, Red de Redes está compuesta, o estamos hablando de casi 800 organizaciones y empresas, donde directamente trabajan cerca de 20.000 personas y que además enredan en sus actividades a más de 24.000 personas voluntarias. A estos colectivos tendríamos que sumar las personas que están vinculadas como socias a cooperativas de finanzas éticas, que son más de 8.000, las personas que son socias de las cooperativas de energías renovables, que son ya cerca de 90.000, y también muchas otras personas que forman parte de los grupos de consumo de agricultura ecológica local y que se extienden por todo el Estado español. Somos, por lo tanto, una red de redes, somos, por lo tanto, una red amplia de organizaciones y de personas que estamos ya trabajando en la construcción de una economía alternativa y solidaria que busca transformar nuestro mundo económico y social. Y cuando hacemos esto, lo hacemos con la pretensión, quizá un poco ambiciosa, ¿no?, de poder desplegar nuestras actividades de economía solidaria por todos los circuitos económicos que las personas necesitamos para vivir una vida digna, una buena vida, ¿no? Pretendemos, por lo tanto, ser una alternativa real y pretendemos demostrar que, contrariamente a lo que muchas veces se dice, sí que hay alternativas. Por eso, bueno, pues podréis encontraros empresas y organizaciones de REAS que están en la producción agroecológica, en la alimentación, en los cuidados a las personas, en la comunicación y la cultura libre, en la educación, bueno, en muchos sectores, ¿no? Además, digamos, nos enredamos entre nosotras apoyando mercados sociales y alternativos, apoyando circuitos cortos de comercialización, trabajando en favor de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética y también impulsando redes de intercambio no monetizados, monedas sociales, etc. Todas estas organizaciones y empresas que formamos parte de REAS, Red de Redes, lo que tenemos en común es que nos hemos comprometido con unos principios, 6 principios que constituyen nuestra Carta de Economía Solidaria, ¿no? Estos principios son los que conforman nuestra identidad, nuestro ADN, nuestra forma de hacer y entender la economía alternativa. No voy a mencionar aquí los 6 principios porque no me quiero alargar, pero sí decir 2 cosas, que es una identidad que viene marcada por nuestra voluntad de construir entre todas otro modelo de vida más justo,
más participativo, más humano, solidario, sostenible, feminista y en base a valores como los cuidados, lo comunitario, la autogestión, el apoyo mutuo y la cooperación. Y decir otra segunda cosa, y es que este compromiso con los principios de la Carta de Economía Solidaria no es solo un compromiso formal, algo que firmemos cuando entramos a formar parte de la red, sino que todos los años todas las organizaciones y empresas que forman parte de las redes territoriales y sectoriales realizan o utilizan una herramienta que llamamos el balance, la auditoría social, donde lo que hacemos es dar seguimiento a cómo vamos cumpliendo con esos principios de nuestra carta y además este balance lo hacemos público al conjunto de la sociedad y lo difundimos ampliamente a través de una campaña que le llamamos La economía solidaria enseña al corazón. Otra cosa que también me parece importante señalar es que estos principios no son algo inamovible, algo que esté ahí, ¿no?, como un cuerpo teórico, así académico y eso no. Cuando definimos y hablamos de lo que es y de lo que significa la economía solidaria, nos gusta considerar que en realidad la economía solidaria es una propuesta viva, una propuesta en transformación, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, para mí en los últimos años una de las experiencias de trabajo más enriquecedoras ha sido precisamente el diálogo que hemos introducido entre la economía solidaria y la economía feminista. Un diálogo que nos ha permitido volver a repensarnos y afirmar, yo creo que con más rotundidad que nunca, que la economía solo será solidaria si es feminista. Este diálogo nos ha llevado por un proceso de análisis y reflexión que está teniendo consecuencias importantes en la forma en la que nos pensamos y en la forma en la que nos definimos. De hecho, en estos momentos estamos revisando precisamente esa carta de principios, estamos reescribiendo los principios de la Carta de Economía Solidaria, pero con mirada feminista. Un trabajo en el que estamos implicadas las comisiones de feminismos de varias redes territoriales, de Aragón, de Cataluña, de Madrid, de Euskadi y otras mujeres de la red, y que nos va a llevar su tiempo, pero que esperamos que en 2021 lo podamos tener ya cocinado y ser presentado a la Asamblea, ser debatido y ser aprobado. Otra consecuencia importante yo creo que está teniendo este diálogo, ¿no?, y esta confluencia es que también está introduciendo importantes cambios en nuestras redes y en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo cotidiano. Y aquí estamos buscando generar espacios habitables desde la equidad de género. De ahí que hayamos desplegado algunas líneas de trabajo que están dirigidas precisamente a ir transformando nuestras empresas y organizaciones en empresas y organizaciones feministas. ¿Cómo? Pues intentando eliminar las desigualdades de género que se producen dentro de nuestras propias redes, dentro de nuestras propias organizaciones, en sus estructuras, en sus sistemas de trabajo, en sus estrategias, en la toma de decisiones, en su cultura. Las herramientas que comentaba Alejandra y que luego se van a presentar son fruto de esa línea de trabajo y van a estar disponibles en la web, que también se presentará, de Economía Solidaria de Dawn. Sabemos que este camino que hemos iniciado es una tarea a largo plazo, sabemos que todavía nos queda muchísimo por hacer. Bueno, creemos que un elemento clave y una pieza fundamental en estos procesos, ¿no?, de transformación tienen que ver precisamente con la necesidad de establecer estos diálogos con otras economías transformadoras. En concreto, estamos siendo muy activas en la confluencia feminista, pero nuestra participación también en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras busca esto, ¿no? Busca confluir con otras economías, busca también establecer relaciones más sólidas, redes de colaboración con otras organizaciones, con otros movimientos sociales, para buscar estas confluencias. Bueno, voy acabando ya diciendo simplemente una idea más. Bueno, yo creo que es obligado hacer una referencia a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Yo creo que la pandemia actual, tristemente y de manera muy grave, como siempre, para los territorios y las personas más empobrecidas de nuestro mundo,
nos muestra algo que ya llevábamos mucho tiempo señalando y que nuestra queridísima compañera Yayo Herrero nunca se cansa de recordarnos. Y es que necesitamos reconocer que nuestras vidas son interdependientes y ecodependientes. Y debemos reconocer que estas dos dependencias materiales deben estar presentes en la construcción colectiva de ese mundo alternativo que deseamos, solidario y feminista, ¿no? Creo que algo que la economía solidaria ha aprendido a lo largo de estos años de la economía feminista es que necesitamos un nuevo sistema que ponga la vida en el centro, ¿no? La vida de las personas y la vida del planeta. Esto significa que para nosotras, en estos momentos, el cuidado de las personas, de las comunidades locales, de nuestro territorio natural como ser vivo, es algo esencial. Y lo recuerdo aquí especialmente porque yo creo que si algo se ha puesto en evidencia en estos últimos meses es la gran importancia que tienen los cuidados para sostener unas vidas que son vulnerables, en un planeta además que se encuentra en una situación, yo diría, de emergencia ecológica, ¿no? Por eso quiero recordar que al final la pandemia actual, hablamos mucho del COVID, pero es solo una consecuencia más de la crisis ecológica, de las crisis de los cuidados, de las innumerables crisis con innumerables nombres que venimos sufriendo, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Yo creo que desde la economía solidaria, modestamente, pensamos que es posible dar alternativas, yo diría dar respuestas locales, porque muchas de nuestras respuestas son locales, son territoriales, a problemas globales, pero siempre sin olvidarnos de que es necesario transformar de manera radical este sistema actual, ¿no? Y una transformación radical debe ser feminista, si no, no va a poder ser, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería comentaros, muchas gracias, y luego, bueno, tenemos tiempo para seguir dialogando y comentando. Muchas gracias, Marian. Sin lugar a dudas, todo lo que has dicho va a seguir resonando durante el webinario. Somos más de 133 personas y lo que veo además que es muchas son de, bueno, de varias escuelas anteriores, caras conocidas, así que bueno, estoy muy feliz de la convocatoria que hemos tenido junto a REAS. Le voy además a avisarles que esto está pasando por Facebook, se está transmitiendo por Facebook. Si alguien puede colocar en el chat el link, les agradezco. Le voy a dar la palabra a Corina, que también nos va a dar la bienvenida, contando un poco de Don, también cómo se inserta en este diálogo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ale, compañeras, a todos. Muy brevemente, porque solo quería darles la bienvenida a todos. Estamos muy contentas de este encuentro. Como les dije, yo soy parte de DON. DON es la sigla en inglés para lo que en español llamamos Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Ale ya comentó un poco de nuestro trabajo. Somos una organización feminista del sur global, que tenemos décadas de trabajo, fue fundada en 1984, y DON se ha caracterizado por producir análisis en el paraguas global de los temas de género y desarrollo, pero creo que si algo caracteriza a DON es tratar siempre de mover la frontera, de las preguntas que nos hacemos, de generar pensamiento crítico y creativo. Desde DON trabajamos produciendo análisis y también haciendo trabajo de incidencia y trabajo de activismo. Y una de las cosas que hemos vivido en estos últimos años ha sido justamente la reducción de los espacios donde estas voces críticas, estas miradas desde el feminismo del sur, puede marcar su mirada y marcar justamente estos conflictos centrales de nuestra sociedad, ¿no? Como lo venía diciendo Mariam, y como también lo plantearon un poco las preguntas que Ale lanzó en el inicio de esta conversación. Cómo podemos poner la vida en el centro, en el marco de un sistema que tiene en el centro el conflicto entre el capital y la vida, como decimos desde la economía feminista. Por eso nos parece súper importante en este contexto de pandemia que ha venido exponiendo tan crudamente todas estas tensiones, todos estos conflictos que desde el análisis de DON venimos señalando
hace mucho lo importante que es tener estos espacios de encuentro, tener estos espacios de intercambio. Yo las estoy saludando desde Buenos Aires. Aquí estamos en lo peor de la pandemia y en lo peor del invierno. Hoy aquí en Buenos Aires es un día lluvioso, frío, y entonces es muy reconfortante encontrarnos, ver a las compañeras, que nos llegue un poco del sol que tienen por aquellas tierras, pero sobre todo esto, ¿no? Juntarnos a poner cabezas en colaboración para la disputa que tenemos por delante, que como decía Mariam, no es esta coyuntura que trae la pandemia, no es algo nuevo, sino que es algo que se monta en este conflicto central entre el capital y la vida, en el marco del capitalismo, de un sistema que es extractivo de los recursos, de las vidas, de los tiempos, de los datos, de la información. Entonces me parece súper importante enfatizar esta idea de la disputa, cómo recreamos la disputa que venimos dando en este nuevo contexto, con la creatividad que me parece siempre ha caracterizado a los feminismos, con la perseverancia que ha caracterizado a los feminismos y con estas formas feministas de construir colectivamente. Así que simplemente mi intervención era para saludarlas, para contarles que Don suma este espacio de activismo global y en esta lógica también de diálogos entre algunas miradas del norte y las miradas del sur global, como parte de la contribución por esta disputa. Creemos que este contexto nos enfrenta nuevamente a una posibilidad de avanzar en economías transformadoras, como lo señala el foro, y que estos encuentros y pensar colectivamente son la clave para construir estas otras economías. Nada más de mi lado, compartir con ustedes la alegría del encuentro y de que podamos también mostrar aquí parte del trabajo que hemos hecho como la Escuela de Economía Feminista, de la que Flora les va a hablar más en detalle más adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias Corina. Bueno, sí, estamos recibiendo muchos mensajes por el chat, recordarles que tienen en la sala de preguntas y respuestas. No sé, hay gente que les está mandando saludos por todos lados, por WhatsApp, por Twitter, así que muy contenta. Solamente reiterarles entonces que ahora comenzamos estas preguntas propiamente dichas, solamente las voy a reiterar para que Saloa y Flora las voy a copiar luego en el chat. En este contrapunte norte-sur que nos parece interesante para situar bien, ¿no?, desde dónde vienen los análisis. ¿Cómo pensamos en alternativas que sitúen la vida en el centro? ¿Cómo ponemos en valor otras formas de organizar la economía que no pasan exclusivamente por lo monetario? ¿Qué condiciones generamos para que la economía social y solidaria sea una alternativa generalizable a la sociedad en su conjunto y que nos incluya a todos? Entonces, primero le voy a dar la palabra a Saloa, después va a hablar Flora, y bueno, estas son algunas de las preguntas que esperamos aborden, y las personas que vayan teniendo preguntas pueden colocarlas en el chat o en la pantallita abajo de preguntas y respuestas. Te paso la palabra, Saloa. Espera un segundo que no se te escucha. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto, sí. Gracias. Quería empezar dando dos avisos y un agradecimiento. El primero de los avisos es que acabo de sobrevivir a un ataque de tos que me ha dejado un poco tocada, o sea que a lo mejor a ratos me veis un poco como con la voz un poco rara y necesito un poco de agua. Ese es el primer aviso. El segundo es que recojo el guante de las preguntas que plantea Ale y en realidad lo vuelvo a soltar, ¿no? Porque esto de cómo construimos estrategias de transformación feminista de la economía o estrategias de resistencia en realidad es algo que estamos construyendo entre todas, estamos construyendo ahora mismo, estamos construyendo en un montón de espacios y sobre lo que desde lo personal tengo muchas más incertidumbres que certezas, ¿no? Entonces desde ahí, desde donde yo quiero plantear esta intervención, ¿no? Invitaros a todas a participar un poco en esa construcción, ¿no?
Y un agradecimiento, ¿no? Por supuesto, a las compañeras de Down, a las compañeras de REAS. Mi audio viene, me dicen, ¿me avisan? Igual así lo sujeto y estoy mejor. ¿Sí? Quería hacer un agradecimiento especial a las compañeras de Down y a las compañeras de REA Red de Redes por montar este espacio y por cuidarlo con mucho cariño, y especialmente a Tasmi, a María, que son quienes ahora mismo están haciendo todas esas labores en la sombra, técnicas, más logísticas, ¿no? Que muchas veces no vemos, pero que son las que sostienen todo esto que está sucediendo ahora delante de nuestros ojos, ¿no? O sea que desde aquí un reconocimiento para ellas. Yo quería empezar señalando que esta crisis de alguna manera ha hecho palpable que esta hegemonía neoliberal ha generado unos niveles de desprotección social de alcances planetarios, ¿no? La pandemia ha mostrado los límites de una economía patriarcal que ha depositado o ha delegado el cuidado de la vida en el trabajo no remunerado protagonizado por las mujeres y en los hogares, ¿no? Y cuando la vida no se sostiene, cuando la vida es atacada, la economía financiera, por más especulativa que sea, tampoco se sostiene, ¿no? O sea, que si algo nos ha evidenciado la pandemia ha sido eso, ¿no? Hoy tenemos quizá como sociedad, a nivel global, yo diría, más capacidad que nunca para ver algo que no hemos querido ver hasta este momento, ¿no? Y es el ataque a la vida colectiva a favor de unas cuantas vidas particulares, ¿no? Esto que la economía feminista, y que Ale también estaba señalando, y Corina también lo estaba diciendo, esto de la tensión irresoluble y estructural entre el capital y la vida, ¿no? Entre el objetivo del beneficio empresarial y el objetivo del cuidado de la vida, ¿no? Pero también esta crisis nos da la oportunidad hoy de repensar y de revalorizar a escala planetaria lo común, lo público, lo solidario, ¿no? Y yo creo que ahí la economía feminista, en diálogo con la economía solidaria, o sea, esa articulación entre economía feminista y economía solidaria, tiene mucha potencialidad para generar esas estrategias de resistencia, esas estrategias de transformación de lo económico que sitúe la vida en el centro, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, ver también que estamos ante una ventana de oportunidad, ¿no? Porque al final son muchos los puntos de encuentro y las potencialidades que tienen la visión conjunta, una visión articulada, ¿no? De la economía desde estas perspectivas, ¿no? Porque desde la perspectiva de economía crítica, ambas posiciones parten de una reformulación conceptual de la economía que sitúa a las personas y su calidad de vida en el centro de la acción económica, ¿no? en el centro de análisis y de toma de decisiones, ¿no? Y a nosotras nos parece que eso es muy, muy importante, seguir trabajando y seguir explorando todas esas potencialidades. Por un lado, para construir un discurso de la economía solidaria que incorpore estos elementos y para incorporar a la agenda de la economía solidaria temas como la interdependencia, la crisis de los cuidados, temas de la agenda feminista que no estábamos abordando hasta este momento. Pero también porque creemos que desde los feminismos podemos fortalecer las prácticas de nuestras organizaciones y amplificar de alguna manera su potencial transformador, ¿no? Y es que creo que la economía solidaria, si hay algo que puede aportar al proyecto feminista de construcción de una sociedad no sexista ni patriarcal, es precisamente que somos práctica económica alternativa que está presente en todos los ámbitos del ciclo económico. Somos un laboratorio donde se están ensayando otras formas de ejercer el poder, otras formas de ejercer el liderazgo, de distribuir la toma de decisiones. Somos espacios como un laboratorio, ¿no? De prácticas económicas alternativas que además ha demostrado en muchos lugares del mundo que tiene un enorme potencial para favorecer el acceso de las mujeres a trabajos remunerados dignos, a formas de organización menos jerárquicas, a mayor flexibilidad en su organización del trabajo, ¿no? Por lo tanto, todo ese potencial tenemos que utilizarlo, ¿no? Sin embargo, aquí siempre nos gusta poner una alerta, y es que todo ese potencial puede transformarse en una trampa para las mujeres si no abordamos dos cuestiones que nos parecen centrales. Por un lado, la revisión de nuestras organizaciones desde la perspectiva crítica feminista, ¿no? Porque aunque somos organizaciones más horizontales, más democráticas, todavía estamos construidas sobre relaciones heteropatriarcales e intergeneracionales que están condicionando la manera en que mujeres y hombres nos relacionamos dentro de una organización, ¿no? Y por otro lado, tenemos que intervenir en el debate de lo privado, ¿no? Y romper con esa falsa dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Esta idea de lo personal es político. Tenemos que intervenir en lo privado y asumir la responsabilidad que mujeres y hombres tenemos en sostener la vida, porque si no, todo este potencial de la economía solidaria se convierte en una trampa para nosotras, porque convertimos o construimos espacios que pueden ser más cómodos y mejores para combinar nuestras dobles, triples jornadas,
Aloha, va y viene el audio por momentos. No sé si ¿Queréis? están No sé por si sigue ahí. bien. ¿Queréis que lo intente con otro auricular o esto? No Hola, sé cómo hacer hola. esto. ¿Hola? Hola, sí, yo no sé, yo estaba escuchando perfecto. ¿Sí? Se escucha igual, dice, hay gente que dice que se escucha bien, Sí. algunas dicen que se va la voz, así que es algunas bien, algunas mal. Este, Le pongo capaz que ganas al además micrófono. también hablar un poco más despacito, ¿sí? Te entusiasmas y... Me entusiasmo, sí. Entonces capaz que un poco más despacio y capaz que bien pegada. Yo te estaba escuchando bien, pero algunas veo que dice que sí, unas bien, otras mal, no sé. Es lo que tiene la técnica y el internet. Voy a intentar hablar más despacio. Este es una tara que Cualquier tengo cosa yo. yo te hago una seña casi, ¿ok? Retomo un poco el tema de que existe una gran potencialidad en la economía solidaria para construir esto de sociedades no sexistas, y esa potencialidad es que somos un laboratorio donde se está experimentando nuevas formas de hacer economía, de distribuir el poder, de ejercer el liderazgo, pero que toda esta potencialidad, ¿no?, que tiene la economía solidaria de favorecer el acceso de las mujeres a trabajos remunerados dignos, a formas de organización menos jerárquicas, más flexibilidad, todo este potencial puede convertirse en una trampa para nosotras si no hacemos dos cosas como movimiento social. Por un lado, transformar nuestras organizaciones, que aunque son menos jerárquicas y más horizontales que otras, todavía se construyen sobre relaciones patriarcales e intergeneracionales, o sea, generacionales, sobre ciertas posiciones diferentes de poder en función de esas variables. Si no transformamos nuestras organizaciones y si por el otro lado no intervenimos en el debate de qué pasa con lo privado, si no intervenimos en el espacio privado y asumimos la responsabilidad que hombres y mujeres tenemos en sostener la vida, toda esta potencialidad se convierte en una trampa para nosotras, porque podemos conseguir construir espacios más cómodos y mejores para combinar todas nuestras múltiples tareas, pero al final estaríamos perdiendo capacidad transformadora, porque estaríamos contribuyendo a perpetuar las relaciones de poder y desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, este es un aviso que me gusta hacer y como ponerle 7 bombillas rojas, ¿no? Desde ese lugar, o sea, dicho eso, también somos un movimiento social. Somos un movimiento social que tiene que caminar con otros movimientos sociales para lograr la transformación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la alianza con el movimiento feminista es totalmente estratégica, ¿no? Entonces, estos son como las potencialidades que identificamos, pero también esta confluencia, este construir confluencias, también genera algunas tensiones dentro del movimiento o algunos retos que voy a señalar brevemente, ¿no? Que son 5. La mayoría de ellos, o sea, todos estos retos, se relacionan un poco con el propio carácter reactivo de la propuesta de la economía solidaria. Y es que es muy difícil construir algo que no gire en torno a los mercados en un mundo donde todo pivota en torno a los mercados. Y mucho más aún cuando esa alternativa tiene que construirse desde un espacio que intenta ser una vía para ganarse la vida, ¿no? Y que por lo tanto tiene que garantizar las bases materiales de las personas que forman parte de ese proyecto. Y eso hace que las organizaciones y empresas de la economía solidaria tengan que enfrentarse a debates como cómo entendemos el salario, cómo fomentamos estilos de vida no consumistas desde espacios que necesitan vender. ¿De verdad estamos produciendo bienes y servicios para una buena vida o estamos contribuyendo a mercantilizar nuevas y nuevas esferas de la vida? O sea, son debates que difícilmente se darían en una empresa o una organización capitalista, ¿no? Y que son tensiones que yo no las vería como una debilidad, sino como una fortaleza del movimiento, ¿no? Entonces, el primero de los retos tiene que ver con nuestra organización interna, un poco con el discurso que hemos construido y que es consecuencia o que se deriva un poco de ser herederas un poco de esta visión dicotómica de la vida que nos plantea el capitalismo, ¿no? Y es que a veces hay una lectura muy productivista de la economía solidaria. Pues, por ejemplo, con proyectos como el de mercado social, que señalaba Marian al inicio, ¿no? Que es un intento de generar un mercado alternativo fomentando el consumo interno y que si bien es un proyecto muy potente en todo lo que tiene que ver con articular la esfera productiva, es un proyecto en el que todo lo reproductivo no entra en el discurso, no adquiere categoría política y es que muchas veces ni siquiera es tenido en cuenta a nivel operativo, ¿no? El segundo de los retos tiene que ver con algo que señalaba Ale al principio y es cómo ponemos en valor otras formas de organizar la economía que no pasen por lo monetario, ¿no? Porque en los últimos años
la economía solidaria ha hecho muchos esfuerzos, por lo menos aquí en el norte global, ha hecho muchos esfuerzos por incorporarse a sectores duros, ¿no?, de la economía, esto que han sido considerados como economía, ¿no?, pues, la energía, las telecomunicaciones, las finanzas, y hemos conseguido grandes cosas en esos espacios, ¿no? Sin embargo, creo que hemos dejado un poco de lado este trabajo por visibilizar que a través de experiencias de autogestión comunitaria también se están satisfaciendo necesidades y que tenemos que ser más creativas a la hora de diseñar formas de satisfacer las necesidades de una población que están insertan en un sistema como el capitalista, ¿no?, tan cruel en ese sentido, ¿no? Otro de los retos tiene que ver con cómo hacemos de la economía solidaria una alternativa generalizable, ¿no? Porque al menos en nuestro entorno la economía solidaria es una experiencia muy dirigida a, pues a un cierto tipo de persona, con un cierto capital cultural, de una cierta simpatía o cercanía ideológica, etcétera, ¿no? Y luego, por último, quería señalar un último reto, ¿no?, y que tiene que ver con que hemos avanzado mucho en lo simbólico y eso puede hacer parecer a veces que hay cosas que tenemos ya superadas, ¿no?, como sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Sin embargo, nosotras creemos, o lo vemos todos los días, que es en la vida diaria de las organizaciones, en la manera en que organizamos nuestros procesos de trabajo, es en la vida diaria de nuestras organizaciones donde las relaciones de desigualdad se materializan de una manera más evidente. La manera en que organizamos nuestros procesos de trabajo no escapa ni a la división sexual del trabajo, ni a la fragmentación entre producción y reproducción, ni a las lógicas productivistas ni mercantilistas. Entonces, tenemos que afrontar eso, ¿no? Tenemos que transformarlo. Y en ese sentido, el paradigma de la sostenibilidad de la vida nos ofrece un marco con mucho potencial transformador. Lo que pasa es que muchas veces es difícil de operativizar en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué significa poner la vida en una empresa de la economía solidaria o en una organización de la economía solidaria? Y yo creo que abordar ese reto pasa inevitablemente por generar alianzas significativas dentro del movimiento de la economía solidaria, como ha sido la creación de las comisiones feministas y también esta confluencia bueno, que estamos construyendo y que estamos caminando juntas, ¿no? Saloa, ¿podrías repetir el último desafío? Porque al mover el micrófono... Lo siento mucho, no estoy diseñada para el online, parece ser. Bueno, o sea, retomo... La última idea porque estaba muy buena y me parece que perdió un poco. Mira, lo que quería decir con el último reto es que, claro, como hemos avanzado tanto en lo simbólico, ¿no?, en los símbolos, en lo cultural, en el discurso, a veces parece, bueno, pues que hay temas que tenemos ya superados, ¿no? Sobre todo todo esto que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de trato, con incorporar la diversidad, ¿no? Y sin embargo, cuando te acercas a la vida diaria de una organización, ahí es donde se materializan de manera más evidente las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. La manera en que afrontamos el trabajo, la manera en que entendemos nuestros procesos productivos y nuestra organización interna no escapa ni a la división sexual del trabajo, ni a la fragmentación entre producción y reproducción, ni a las lógicas mercantilistas y productivistas. Y el paradigma de la sostenibilidad de la vida nos ofrece un marco con mucho potencial transformador, pero a veces cuesta operativizarlo, cuesta aterrizarlo en la vida de las organizaciones. Y yo creo que intentar operativizar eso, responder a la pregunta de ¿qué es poner la vida en el centro de una organización o de una empresa de la economía solidaria?, pasa por generar alianzas como la que estamos construyendo a través de este foro y de esta confluencia feminista en el marco de este Foro Social Mundial. Perdón por el acelere y por los problemas de sonido. Y además repetirles a todos que esto está siendo grabado, que luego va a haber oportunidad, ¿no?, de digerir con otros tiempos cada uno, lo que se está diciendo que es muy rico, y además la energía que le pones nos entusiasma, así que muy bueno. Y esto último que decís, ¿no?, de las alianzas, bueno, si hay una experta en construir alianzas paso a paso, minuto a minuto, que la cuarentena no la ha parado, es nuestra querida Flora Parteño, que donde va planta semillas, después va a ver cómo va ese árbol, lo siembra, en fin. Le voy a dar la palabra a Flora para que un poco dialogue con lo que acabas de decir. Seguramente ya tiene ya anotado, pero bueno, nada más decirle a quienes no la conocen que si hay alguien que apuesta a esta construcción y entablar alianzas es ella, así que le doy la palabra a Flora, que está en Argentina.
abrigadísima. Gracias, Ale. ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Sí? A todas las compañeras, solamente reiterarles que si hay dos posibilidades de ir, ya veo que hay gente poniendo preguntas, está el chat de preguntas y respuestas que yo estoy mirando, y también el chat que está siguiendo María de Reas, y bueno, y cada tanto tuiteando. Gracias, Flora. Gracias, Ale, y Saloa por haber hecho este perfecto escenario para pensar estos puentes. Cuando preparábamos esta conversación, decíamos que los puntos en los que venía trabajando REAS y desde justamente las comisiones feministas tenían muchos puntos de contacto con el trabajo que nosotras veníamos haciendo acá. Incluso en redes, trabajar en red con experiencias en Argentina, en la experiencia que me toca hablar, en redes que articulan empresas recuperadas, empresas autogestionadas, experiencias de la economía popular. Entonces, en ese punto creo que tenemos muchos puentes para pensar, y yo quería arrancar pensando qué aprendimos también de construir esos puentes y esas articulaciones, porque es cierto que aprendimos mucho, y sé que hay muchas compañeras acá que están conectadas, que vienen impulsando experiencias de mercados territoriales, de redes de agroecología, de experiencias de comunes, y creo que se puede dar un lindo diálogo para justamente pensar estas experiencias. La primera cuestión, y esto lo comparto como experiencia personal y política, fue que una de las primeras cuestiones fue desandar y desarmar esa mirada normativa sobre las experiencias de economía social, esa mirada per se sobre la horizontalidad, la solidaridad como conceptos estancos que están ahí congelados y que son esperados de encontrar en asambleas, en espacios de interacción, cuando justamente desde los feminismos comenzamos a empujar otras agendas, a cuestionar jerarquías, a cuestionar rigideces, bueno, justamente esa mirada normativa comienza a entrar en crisis. Incluso mirada normativa que estuvo presente, te cuento, Saló, acá, que post-2001, post-crisis del 2001, se multiplicaron estudios y experiencias que trataban de sistematizar o recuperar lo que había sido el arco tan amplio de experiencias de economía social, autogestión, producción popular, y a veces desde las ciencias sociales hubo una mirada muy normativa, ¿no? Esperando encontrar en esas experiencias, congelándolas, como si los conflictos, la construcción colectiva no fuera parte del dinamismo propio de la economía social y solidaria, y lo que vos comentabas. La otra cuestión que creo que, y esta no la debemos perder nunca, es desandar miradas esencialistas, y sobre todo para nosotras que desde los feminismos venimos construyendo miradas donde sabemos que la sororidad per se no existe tampoco, que justamente nuestras propias desigualdades, nuestras propias interconexiones de experiencias también ponen en juego esas diferencias, y que esas diferencias son válidas. Lo que tenemos que hacer es remar con esas diferencias, y en un espacio cooperativo de la economía solidaria vemos cómo todas estas diferencias afloran, digamos. Entonces, más que apostar y refrendar esencialismos, uno de los aprendizajes que también me llevo es, bueno, cómo desarmar rápidamente esas miradas esencialistas. Y algo que vos mencionabas en tu presentación, y que yo lo sentía también muy cercano, sobre todo por este tiempo de pandemia que estamos atravesando, es cuánto en este proceso de crisis sanitaria, económica, de cuidados que venimos recorriendo a partir de que los países comenzaron a declararse o en confinamiento, aislamiento obligatorio, cuarentenas. Ahora ustedes en el Estado español están saliendo en una etapa como escalonada, pero en todo este proceso hubo, y esto lo venimos charlando también en el Foro de Economías Transformadoras, hubo un proceso voraz de apropiación de conocimientos y términos y saberes que nacieron en la economía solidaria y en la economía feminista. Y creo que aquí también tenemos que construir esos puentes que nos permitan justamente visibilizar estas apropiaciones y cómo nos paramos frente a ello, porque vos recién hablabas de los retos. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, si algo que se aceleró fue el greenwashing y el pinkwashing, ese lavado rosa que ya conocíamos, que en el feminismo está muy presente, y el lavado verde. Porque ahora vemos que organismos internacionales,
que son grandes responsables de endeudar a los países, hablan de deudas sostenibles. Vemos que la certificación de los productos agroecológicos empieza a ser un boom, ¿no? Porque empiezan a circular. Entonces, ¿quiénes pueden tener acceso a esas certificaciones? ¿Cómo empiezan a tomar cuerpo términos que surgieron de la agroecología, que surgieron de experiencias solidarias, justamente con puentes en la soberanía alimentaria, y que pueden ser reapropiados en este contexto, y vemos cómo están circulando. Y a mí me parece interesante esto, decirlo, porque desde los feminismos intentamos con la confluencia articular con otras confluencias del Foro de Economías Transformadoras, donde nos encontramos dialogando con compañeros de la soberanía alimentaria, con las apuestas de la economía social y solidaria, y creo que acá hay un punto que creo que en estos meses que llevamos de la pandemia se vio muy claramente esta apropiación. Entonces tenemos ahí, creo yo, en esta disputa por esta nueva normalidad, una disputa por los términos, por cómo nombramos y cómo hablamos sobre lo que hacemos. Acá en Argentina hay un ejemplo bien interesante con el término de los cuidados, digamos. Si querés, después podemos volver más adelante sobre esto, pero me parece interesante contarlo. Y después, concentrándome en los retos, en los desafíos que creo que nos moviliza para pensar justamente cómo desde las economías feministas y desde la economía solidaria podemos pensar en este escenario, y sobre todo cuando se piensa, bueno, ¿de qué pospandemia hablamos? ¿De qué nueva normalidad nos hablan? Yo diría que esa mirada y esa lógica productivista que desde los feminismos venimos insistiendo que no se impregna en la economía solidaria, justamente cuando en una experiencia de la economía solidaria se realza la capacidad de producción, pero no se toman en cuenta el mundo de la reproducción, los cuidados que hacen posible que todo ese colectivo de trabajadoras y trabajadores pueda estar y sostenerse en el tiempo, esta mirada del cómo estamos, las redes afectivas que sostienen, los cuidados que no son cuidados de personas dependientes, acá de nuevo, ¿no? El cuidado no es solo para las personas dependientes, sino pensar que esta idea que vos decías recién, la interdependencia, los cuidados que todas y todos necesitamos, bueno, cómo esta mirada que pueda poner en valor y en valor político la reproducción, los cuidados con la producción misma, nos corre de esa lógica productivista. Y yo creo que en este escenario de pandemia, y hablo desde la experiencia que me toca acá en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de un contexto de cuarentena, de aislamiento, de crisis estallada de los cuidados, desde las lógicas laborales sigue imprimiéndose una lógica productivista. El hagamos como que nada pasa, y los tiempos y los ritmos parecen como si transcurrieran del mismo modo. Entonces, tenemos compañeras teletrabajando en sus casas, sosteniendo incluso procesos cooperativos en un escenario donde no hay escuelas, tenemos justamente una caída en la actividad económica, y ahí tenemos a los mercados y al lobby empresarial empujando para salir de esos procesos de cuarentena, porque lo que importa es los mercados y la economía. Entonces creo que esta mirada atenta que la economía feminista había dado sobre la economía solidaria, de ojo con mirar solo lógicas productivistas, ahora es muy necesaria, para pensar cómo se replica en diferentes espacios, cadenas de comercialización, lógicas de consumo y lógicas de producción. Otro de los puntos que me encontraba dialogando con vos, y lo veo como un reto, es esta apuesta que hicieron las economías solidarias por incursionar, yo le llamaría, en espacios áridos de la economía, las finanzas y el sector energético. Voy a dejar para lo último las telecomunicaciones y la informática, porque creo que es como uno de los súper retos. Creo que en el caso de las finanzas, y sobre todo con todo el movimiento en el Estado español de las finanzas éticas, hay una movida bien impresionante por sacar justamente esa capacidad de los bancos de, bueno, no solamente generar créditos para las entidades y las experiencias de economía social, sino también por controlar la banca. Pero nosotras, desde una mirada feminista de la banca y del mundo de las altas finanzas, sabemos que estas altas finanzas controlan mucho más que la banca comercial. Es más, se mueven en circuitos paralelos a la banca comercial. Entonces creo que un reto importante es cómo, desde los feminismos, profundizamos discusiones que tienen que ver con la reestructuración de ese sistema financiero internacional,
con justamente el control de fondos de inversión, fondos privados que controlan y destruyen países enteros, y al mismo tiempo cómo esta mirada desde las finanzas éticas que se viene impulsando desde la economía solidaria no siga siendo el patio trasero de las finanzas solo para la economía solidaria, sino como un modelo posible de pensar las finanzas. Y creo que ahí hay un puente para construir, se está viendo en el foro ahora de economías transformadoras, como me parece que es uno de los puntos para seguir pensando en esa condición. Y otro de los terrenos áridos que yo veo es el de la soberanía energética. Y por lo menos pienso en las experiencias que podemos pensar desde Argentina, cómo construir transiciones energéticas, construir otros escenarios que no sean basados en el extractivismo de los fósiles, que no sea basado en energías que destruyen el medio ambiente. Creo que ahí tenemos un reto inmenso para pensar puentes entre las perspectivas y las miradas feministas y esa llamada transición energética, que a veces viene por canales más separados, ¿no? La experiencia de la construcción de calefones alternativos, solares, ¿no? Y aparece por un canal y no se logra cruzar con, por ejemplo, experiencias de viviendas feministas, con construcciones comunitarias. Entonces creo que ahí tenemos un punto y un reto muy potente para pensar soberanía energética y perspectiva de la sostenibilidad de la vida. Y por último, para no acaparar el tiempo, me quería centrar en, bueno, ¿a qué debates son convocados y convocadas las compañeras y compañeros de la economía social? Y yo creo que hay debates a los cuales no estamos siendo convocadas y convocados. Y esto es una falencia y justamente muestra esta disputa por la nueva normalidad. Y voy a poner un ejemplo concreto y voy a tratar de sintetizarlo para quienes no son de Argentina. Y es, acá en Argentina en las últimas semanas se dio un acelerado debate sobre la regulación del teletrabajo. Como muchas y muchos están forzados a la virtualidad desde sus casas, en este caso las compañeras, mujeres, saben lo que es, digamos, hacer frente a una masa de trabajo remunerado y al mismo tiempo teletrabajar. En ese debate, uno de los actores que se presentó, y además que tiene que ver con discutir el futuro del trabajo, que ahora ya llegó, y ya sabemos que es inminente esa llegada, fue convocar a los sectores empresarios y a las pymes. Pero sin embargo, el sector de la economía social, las autogestionadas y todo ese arco de experiencias de economía popular no fueron convocadas a discutir sobre la modalidad de regulación del teletrabajo. ¿Y cuáles son algunos rápidos argumentos de actores del mundo del trabajo acá? Bueno, pero la economía social no mueve el amperímetro del empleo. Y es una mentira, es una falacia, son nuevos mitos que tenemos que desandar, porque justamente si de regular y construir alternativas que estén mediadas por la virtualización y que protejan derechos laborales, bueno, la economía social debería ser un actor central ahí. Y también esto lo voy a enlazar con un segundo punto, que tiene que ver con cuán avanzados están los debates sobre soberanía digital en un escenario donde los grandes ganadores de la pandemia son quienes controlan estas plataformas por las cuales ahora estamos conectadas. Y al mismo tiempo, quienes nos permiten pagar por un código QR una compra de un bolsón o de una compra de la economía solidaria, o cualquier otra compra, porque el modelo de negocios, acá en Argentina se llama Mercado Libre, por allá andará el modelo Amazon u otros, tienen controladas las plataformas digitales para cobrar, para circular de manera financiera y digital los cobros y los pagos. Entonces, creo que una gran apuesta es dar un desafío sobre la soberanía digital y al mismo tiempo la discusión sobre la instalación de plataformas digitales, incluso pensando en diseños y circuitos que sean plataformas digitales de la economía solidaria, de la economía popular y de la economía alternativa. Porque si no controlamos, lo voy a decir al estilo de acá, si no controlamos esos fierros, vamos 7 cuadras atrás en la discusión, y al mismo tiempo quienes controlan nuestros pagos son esas plataformas. Entonces, dejo por acá la intervención y por ahí la seguimos en la ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Flora.
Cuando te escucho pienso, bueno, tenemos que seguir saliendo de la zona de confort, ¿no? Porque no nos invitan, pero bueno, no podemos esperar a que nos inviten, seguramente a muchos lugares no nos invitan a propósito, y muchos de los temas que ustedes tocan son temas que también en otros espacios, seguramente REAS también, y muchas de los compes que están en el chat y escribiendo están, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y negocios, hoy más que nunca también se están apropiando de nuestro lenguaje, ¿sí? Cuando vamos a los foros bueno, en inglés Business and Human Rights, ¿no? Empresas y derechos humanos, hay un interés de las empresas de escucharnos, llaman a muchas de nuestras organizaciones a participar, y tenemos que estar ahí, porque se están apropiando, muchas con hasta bien, ¿no? Pero bueno, también con este sentido de reapropiarse, entonces creo que es... bueno, donde nos inviten vamos con una mirada crítica, como nos decía nuestra querida Gigi Francisco, pero también abrir nuestros propios espacios, porque estos temas no los comparten, creo, la mayoría del movimiento feminista o de economía social y solidaria. Tenemos creo que esa doble estrategia que vos planteás, por un lado, seguir planteándonos estas preguntas, articulándonos con otros movimientos del foro, por ejemplo, pero a la vez yendo a esos lugares donde se están tocando estos temas tan duros que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida en el centro. Estamos recibiendo preguntas, veo que no todo el mundo se amigó con este cuadrito de preguntas y respuestas. Les vamos a decir a la gente creadora de Zoom que, bueno, no estamos todavía ahí, pero nos llegan muchas preguntas por el chat, y también comentarios, gente que quiere un poco en esta parte también hablar un poco. Entonces, una de las preguntas que llegan, que creo que es para cualquiera de las dos, es volver a la comunidad. ¿Podría ser una estrategia de resistencia a los embates capitalistas? Pensar en conjuntos, desde la solidaridad y lo colectivo, pensar en el cuidado colectivo desde pequeñas comunidades. ¿Podría ser esto una realidad? O sea, esto de que esto de la territorialidad no sea solo para tapar agujeros ahora en este momento, sino volver realmente, ¿no? Y luego, otra pregunta que más bien es una experiencia desde Bolivia, que la trae Nora, sobre agroecología, donde los productos tienen un costo muy por encima de los productos del mercado. ¿Cuál sería, ¿no?, el camino para lograr costos más competitivos? ¿No? Un poco esta cuestión, ¿no?, de revalorizar algo, pero que todavía no puede competir en un mercado que es el que existe hoy. Y tiene una experiencia acá de Bolivia. Y después hay compañeros que están compartiendo, hay el compañero Mariano que trae una experiencia específica sobre el sistema financiero, educar para las finanzas éticas. Entonces, no sé si alguna quiere comenzar a compartir esto. Acá hay otra compañera que dice, ¿deberíamos estar pensando en plataformas de ámbitos nacionales o locales? O a través de código abierto, acá un poco lo que tú traías al final, Flora. Así que es esto, ¿no? La territorialidad, cómo embatir esta cuestión del capitalismo feroz desde una propuesta más de resistencia desde las pequeñas comunidades. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo intentaría un poco recopilar algo que estaba comentando Flora, que me parece muy interesante, que es este tema de evitar miradas esencialistas sobre cualquier experiencia, ¿no? Y a veces con esta idea de la vuelta a la comunidad hay como una idealización también de lo comunitario como ese espacio, pues eso, ya de por sí horizontal, o que ya de por sí cumple como una serie de condicionantes, ¿no?, que lo van a hacer como un lugar mejor, ¿no? Tenemos muchas experiencias que nos dicen que esto no es así, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de experiencias autogestionadas en el ámbito informal, como pueden ser los grupos de crianza colectivas, ¿no?, o grupos de crianza colectivo, que pueden ser experiencias que en principio cumplen un poco con todos estos principios de la economía solidaria, que de entrada tienen pues todos esos elementos más de apoyo mutuo, solidaridad. Vemos, por ejemplo, que la división sexual del trabajo es algo que se sigue repitiendo en esos espacios. Vemos también que se siguen repitiendo lógicas que siguen entendiendo la parte productiva como el motor y ese espacio como lo que tiene que acompañar a todo ese proceso, ¿no?
Nosotros cuando hablamos en la economía solidaria de que tenemos que relocalizar la economía, lo hablamos también en ese sentido territorial de frente a un capitalismo globalizado, volver un poco a la comunidad, ¿no? Pero hay cuestiones que quizás desde un espacio comunitario no se puedan solucionar. Y yo desde aquí también hago un poco una reivindicación de lo público, ¿no? Quizás un sistema de trasplantes no es algo que se pueda sostener desde un espacio comunitario. O quizás hay otras formas en las que tenemos que articularnos. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que la vuelta a lo local y a las experiencias cercanas al territorio me parece importante, pero sin perder de vista que tenemos que construir también una ciudadanía global, porque los retos que enfrentamos son globales, aunque sus expresiones locales sean un poco particulares, ¿no? Y bueno, y evitar un poco algunos esencialismos o visiones muy idealizadas, ¿no? Sí, creo que el escenario de la pandemia y de la cuarentena en este contexto volvió más visibles cuestiones que ya veníamos compartiendo, y cuando digo compartiendo pienso en la construcción de saberes colectivos, ¿no? El ejercicio que hicimos desde la confluencia de escribir colectivamente sin firmar con autorías, justamente porque el proceso de reflexión fue colectivo, de cómo encontrar en experiencias en el norte y el sur que estaban pensando estrategias a pesar del contexto de la pandemia y de cuarentena, creo que es un ejercicio interesante. Y ahí una de las cuestiones que yo pensaba mientras escuchaba a Saloa es cómo también interpelar las ciudades o los mundos más urbanos, porque si hay algo que también se evidencia al paso de estos meses es que ciudades que son insostenibles como tales, como están, ciudades en donde la normalidad era gente viviendo en la calle, por lo menos lo que vemos acá en Buenos Aires, una ausencia de políticas públicas totales sobre justamente las personas que no tienen techo, cómo la frase y la narrativa del quédate en casa es solamente para algunos, porque justamente quienes son migrantes, quienes no tienen papeles, quienes lo charlamos en el diálogo de cuidados de la confluencia, ¿no? Las personas migradas en el Estado español, pero en el caso de acá en países del sur, personas sin techo, migradas de países limítrofes. Bueno, quédate en casa parece una arenga irónica, porque justamente muestra lo insostenible de estas ciudades, y creo que los puentes que se pueden tejer desde la mirada urbanista feminista tienen mucho que aportar en esto, porque son experiencias que vienen de repensar las ciudades desde la economía solidaria, desde la construcción de espacios comunes en ciudades que no producen nada, lo consumen todo y además lo desechan todo, en una mirada sobre el tratamiento de los residuos que es voraz también. Entonces creo que en esto de ir amalgamando estas estrategias, tenemos que ir pensando también cómo, así como desde lo local, territorial, se pueden pensar experiencias que retroalimenten, que sean sostenibles, que estén desmonetarizadas y desmercantilizadas, también es importante pensar qué está pasando en las ciudades y cómo estas ciudades también generan diariamente dinámicas totalmente insostenibles, en las antípodas de la sostenibilidad de la vida. Y creo que en los últimos meses de cuarentena, si hay algo que se vio, también es eso, con las disparidades en el acceso a la conectividad, cuando se habla en cuestión de inclusión digital también. Y como experiencia yo quería compartir lo que fue, digamos, una propuesta que nos hizo la editorial Madreselva a fin del año pasado, en octubre, todavía no había frío en la Patagonia. Hicimos una gira por 3 provincias, y esa gira que le llamamos de la sostenibilidad de la vida nos llevó a recorrer diferentes experiencias que estaban llevándose adelante en los territorios, experiencias por la soberanía hídrica. Recién una compañera hablaba justamente de los problemas de la gestión del agua, experiencias de agroecología, experiencias de cooperativas que habían apostado por la vivienda popular, y lo más fascinante y al mismo tiempo potente de esa gira fue pensar cómo esas experiencias en la Patagonia Argentina se están construyendo al borde de la frontera extractiva, y cómo las políticas extractivas avanzan, pienso
territorios como Neuquén, pienso la lucha que en este momento está dando la provincia de Chubut frente al avance de un plan que es de la minería extractiva, y cómo esas experiencias están resistiendo en un escenario donde están justamente al límite, al borde de la frontera extractiva. Entonces, pensar esto de lo local, yo jugaría con esto de lo global y lo local, para justamente pensar cómo podemos articular estas luchas que potencien desde la economía solidaria, desde la agroecología y desde los feminismos, que en este momento es el movimiento más potente que hay en el mundo, porque la apuesta por un internacionalismo es justamente la apuesta que nos va a permitir desandarnos de las mezquindades más nacionales para construir en clave internacionalista. Entonces, creo que hay algo para que sigamos pensando. Y cada tema que van nombrando daría para otro seminario y otro seminario, pero también nos da muchas puntas porque si hay mucho interés en algunos temas, son temas que podemos seguir recuperando, ¿sí? Hay varias preguntas y además compañeras, por ejemplo, Daniela, que dice que bueno que pudiste mencionar a las mujeres en situación de calle, Analba, de Brasil, que nos dice también, ¿no?, que hay un movimiento de agroecología y soberanía alimentaria que todavía se sostiene y además nos está recordando, ¿no?, la situación territorial que viven en Brasil, que es tan desafiante además de todo lo que tiene que ver con las democracias. Entonces es un tema que también recurrió en algunas preguntas, cómo vinculan estas alternativas de economía social y solidaria en contextos donde la democracia no es tan fuerte, ¿verdad? Y eso, bueno, quizás las compañeras de España, pero también Argentina, o si Flora podés recuperar también un poco lo que hemos hablado en los diálogos de las confluencias. También hay compañeras que además de traer esto, traen el tema de, bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto, ¿no?, de que en Uruguay estamos por lanzar plataformas de economía solidaria? Propusimos en el foro crear espacios donde, ¿cómo ven ustedes, ¿no?, esta posibilidad de estas redes de economía solidaria? ¿Qué posibilidades hay de que sean, ¿no?, fortalecidas en este contexto? Así que está ese tema de la democracia, el tema de las redes, de revitalizarlas. También un poco preguntan, bueno, esto quizás en el chat, el tema de materiales para leer, ¿no? Hay varias compañeras y compañeros que si dejan sus emails podemos enviarles todo lo que tiene que ver con materiales para seguir leyendo. Y bueno, algunas compañeras que dicen, bueno, todo esto puede resonar desafiante, pero bueno, también el contexto es tan negativo que decimos, bueno, esto parece sonar muy, muy interesante, muy lindo, pero ¿y cómo se aterriza, ¿no? ¿Cómo lo podemos bajar a tierra para que sean realidades? Y la última pregunta es un poco esto de, bueno, está el tema del acceso a la tierra como una preocupación muy grande, y más en lo que tiene que ver con alianzas. Acá hay compañeros que traen el tema de, bueno, la interseccionalidad, ¿no?, al interior de los espacios de confluencias, la representatividad en tomas de decisiones, como esto tiene más que ver con nuestras alianzas políticas. Así que es el tema, primero, de la democracia, con la economía social y solidaria, qué pasa cuando los contextos no son democráticos. Lo segundo es qué oportunidades hay para las redes de soberanía alimentaria, agroecología y economía social y solidarias en este contexto. Es real que esto pueda revalorizarse. Y bueno, y después lo de las lecturas, que estoy tomando nota de los emails para poder pasarles lecturas que están pidiendo para poder ahondar en estos temas. Y con esto, capaz que unos 10 minutos nos damos, así pasamos a la segunda parte, ¿les parece? ¿Sí? Ok, la que quiera empezar, como hoy empezó no sé, Saloa, ¿te animás? Sí. Bien. Claro, es un poco lo que decías tú, Ale, que daría para 30 seminarios más. A mí me gusta recordar que las experiencias de economía solidaria, aunque aquí puedan tener cierto recorrido, es en realidad en los países del sur global donde podemos encontrar un poco el nacimiento de la economía solidaria, porque más transformadora, digo, la que tiene más vocación transformadora, ¿no? Porque en el
ámbito más del Estado español y el ámbito europeo, el nacimiento de la economía solidaria ha estado muy vinculado con la economía social, ¿no? Aloha, Por eso, saluda. sí, Así sí, más quietita, sí, más quietita, sí, ahí va. me Y quedo más quieta. despacito. Hay compañeras que hablan portugués y están Ah, teniendo perdón, dificultades un poco de seguirte, así que lo intento. en lo que pueda. Eh, Decía que no hay que olvidar que las experiencias de economía solidaria, aquellas que tienen como un carácter más transformador, si de alguien hemos aprendido ha sido de las experiencias del sur global, del planeta, ¿no? Quiero decir que la economía solidaria aquí ha nacido muy vinculada con la economía social. Por eso a veces hay como cierta confusión entre qué es economía social, qué es economía solidaria, ¿no? Aquí en Europa, por lo menos la parte que yo conozco, la economía solidaria nace de ese tronco de la economía social y trata de ir un paso más allá, ¿no? Pero es en países del sur donde podemos encontrar esas experiencias más genuinamente autogestionadas, ¿no? Pues, quizás de colectivos de población que habían sido expulsados del sistema y que encuentran en la economía solidaria, en la economía comunitaria, en la economía popular, una manera de satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, la oportunidad para fortalecer redes de economía solidaria, yo creo que el potencial es enorme, ¿no? Porque o sea, podemos ver en muchos países de América Latina donde la economía solidaria incluso ha entrado dentro de los textos legislativos, ¿no? Aunque podamos ser más o menos críticas con el desarrollo de ese proceso de institucionalización, es cierto que la economía solidaria, no sé, forma parte un poco no sé cómo decirlo, del ADN o de la cultura, ¿no? Pues yo diría principalmente de América Latina, ¿no? Pero también pues de otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la potencialidad la veo la veo muchísima, ¿no? Y creo que pues el fortalecimiento pasa inevitablemente por generar alianzas y lograr esa articulación como más a nivel global, ¿no? En cuanto a las experiencias, ¿qué pasa en contextos no democráticos? Bueno, pues que las dificultades pues se incrementan, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene que ver con la capacidad de incidencia política, ¿no? Decíamos que la economía solidaria es una visión de economía crítica, es una práctica económica, pero es también un movimiento social. Y como cualquier otro movimiento social de carácter transformador, pues las dificultades en el marco de un sistema no democrático pues son todas y más, ¿no? Sin embargo, sigue teniendo la potencialidad de práctica económica alternativa, de esa manera de ver y entender y hacer economía de otra manera, ¿no? Sobre otros valores, ¿no? O sobre otros principios. O sea que en ese sentido la economía solidaria ha existido en periodos democráticos, en lugares democráticos, no democráticos, en dictaduras. O sea, quiero decir que creo que es una realidad que existe y está. Y en cuanto a la necesaria mirada interseccional, comparto totalmente lo que decís y solo compartir aquí que, bueno, cuando nosotras estuvimos analizando un poco cuáles eran las dinámicas de género, dinámicas patriarcales que ocurrían dentro de nuestra organización, nos dimos cuenta que a pesar de no tener una gran diversidad, quiero decir que ser todas un poco del mismo perfil o estatus social o con un poco del mismo perfil cultural, incluso político, sí que había ciertas características que el género por sí solo no nos ayudaba a explicar cuáles eran las relaciones de poder y desigualdad dentro de las organizaciones, ¿no? Y que necesitábamos combinar el género con si la procedencia era del mundo de la academia o más del mundo del activismo, ¿no? Con los diferentes estatus que esa procedencia da. La edad era un elemento importante. Bueno, en fin, que había otros elementos que también tenían que ser tenidos en cuenta, ¿no? Gracias, gracias. Sí, brevemente, Flora. Y hay muchas preguntas que están todavía llegando. Vamos a intentar hacia el final en la ronda, pues todavía viene la segunda parte. ¿Sí, Flora? Sí, breve, pensaba que justamente la plataforma de la escuela es un espacio pedagógico para seguir enlazando estos diálogos y para dedicar capítulos específicos a pensar estas reflexiones. Creo que lo que marcaba recién Analba y justamente de los ataques a la democracia, bueno, en ese sentido también va el greenwashing, ¿no? En mostrar por un lado que hay una reapropiación muy fuerte de conceptos, de herramientas y luchas históricas que hemos dado desde las alternativas, desde la autogestión, desde la autoorganización,
y por otro lado, avasallar derechos. En los 4 años que pasaron en la Argentina, lo hemos visto muy claramente. Desarticularon todo programa que estaba incluido en la política pública, que de alguna manera había sostenido o acompañado la economía social, y por otro lado, avasallaron derechos. Y al mismo tiempo, por eso digo que a veces la sensación que da es que hay que tener como la pata en varias fuentes, porque por un lado desarman, la derecha avanza, y ustedes en el Estado español lo están viendo, con Vox, con discursos antiderechos, contra las mujeres, transfóbicos, racistas, contra los migrantes, y al mismo tiempo despedazan experiencias de autoorganización y autogestión. Entonces, y a esto sumado en que justamente, tenemos que pensar cómo articulamos esas estrategias. Por eso mi respuesta frente a la pregunta, ¿debemos confluir, debemos articularnos en redes internacionales? Sí, más que nunca. En las regionales, en las que nos dan, en el caso de Latinoamérica, pienso en este momento lo que implica denunciar la situación que está pasando en El Salvador, en Brasil, en Ecuador, en países que están endeudados, amenazados por el fascismo, pero que son escenarios que van a expandirse, porque esa criminalización de la protesta va contra las luchadoras y luchadores sociales, esos mismos que están sosteniendo la tierra, que están sosteniendo la economía social. Entonces, por un lado, esta idea de estar atentas a estas reacciones, y al mismo tiempo cómo nos fortalecemos. En nuestros mismos países, desde los cuales se dan respuestas desde la economía solidaria, también son países donde se ha querido implementar fuertemente las reformas laborales. Entonces esto tiene que ir de la mano en nuestros planteos más geopolíticos, más integrales, para poder construir estrategias que nos encuentren, tomadas de la mano con la compañera que no tiene casa, con la compañera migrante, con la compañera de la cooperativa, y también con la compañera que reparte hoy delivery en las calles, y que baja las aplicaciones a partir de este celular. Ahí tiene que estar nuestra confluencia. Y esa confluencia es urgente, creo yo. Y me quedo acá porque estoy ocupando el tiempo. Gracias, Flora, porque además ya te veo armando otra confluencia con otros grupos. Por un lado me parece, súper interesante lo que está planteando y la cantidad de preguntas que nos están llegando. Ahora nosotros vamos a una segunda parte que tiene que ver con esto que habíamos hablado un poco, que eran las cajas de herramientas, ¿no? Y ¿qué tenemos? No partimos de cero, por suerte, para abordar todas estas inquietudes, todos estos desafíos que cada vez son más. Y la pregunta disparadora para las compañeras Conchi y para, de nuevo, Flora, que va a presentar nuestra web, es qué herramientas de formación y de transformación estamos construyendo en los territorios. Y nada más para decirles que hay muchas preguntas que tienen que ver con dónde encuentro materiales, dónde puedo leer, así que también hay mucho público interesado en estas cajas de herramientas. Conchi, te paso la palabra, y también si podés presentarte, y no sé si vas a compartir pantalla o cómo... Sí, Alejandra, muchísimas gracias, y gracias por el interesante debate, y ahora pensando también en algunas de las cuestiones que han ido saliendo, ¿no? ¿Dónde buscamos más información? ¿Qué herramientas hay ya? ¿No? ¿Cómo seguir, ¿no? con la riqueza de este debate, y cómo operativizarlo en nuestras entidades, en nuestras organizaciones, en las redes de las que formamos parte? Y un poco, pues agradecer, ¿no? Un poco a raíz de esas preguntas también, agradecer a todas las compañeros de de REAS, de las diferentes REAS que hay a nivel de REAS Red de Redes, que han compartido sus herramientas para este webinar, y que también estarán disponibles en la web de la escuela, que luego presentará Flora. Entonces voy a compartir mi pantalla para brevemente hacer una referencia a esos materiales, para que podamos verlos de una manera muy rápida. A ver si me lo permiten la tecnología. Un momentito. Y así. ¿Sí? Ahora, ¿verdad?
Muy brevemente, las herramientas que queríamos compartir desde REAS son, por un lado, una recopilación en un documento de papeles de economía solidaria de REAS Euskadi, donde las compañeras reflexionan sobre cómo construir, cuidar y habitar y exponen diferentes prácticas feministas en organizaciones de la economía solidaria. También desde Euskadi nos comparten el Plan Pro Equidad de Género de REAS Euskadi 2018-2022, que se llama Bizigarri, y en el cual, a través de ese plan estratégico, pues quieren hacer un cambio organizacional pro equidad de género en todo REAS Euskadi y todo, digamos, lo que abarca REAS Euskadi, todas las entidades, Saloa y las compañeras de REAS Euskadi que están participando en el debate, también nos podrán, si hay alguna pregunta en relación a Bizigarri, nos pueden contar un poco más de esto. Otra herramienta de la que disponemos y que también queremos resaltar es la guía de observación desde el género que ha elaborado la Comisión de Economías Feministas de la Xarxa Economía Solidaria de Cataluña, que es una guía muy sencilla, pero que nos permite, desde la observación y la visibilización de dinámicas que suceden en los espacios de las organizaciones, para poder desde ahí reflexionar y actuar frente a ellas. Algo más específico también respecto a cómo actuar en lo asambleario, en las reuniones y en los espacios, viene de las compañeras de la Comisión de Feminismos de REAS Aragón, que nos comparten el protocolo activo asambleario feminista y que, si ven en la imagen, lo han llamado, el acrónimo SPAF, ¿no? Y la imagen es muy descriptiva porque es un spray, ¿no?, que simula un limpiador o un desengrasante, y que, bueno, pues trata de decir cómo activamos este PAF en los espacios en los que estamos con herramientas y propuestas muy concretas dentro de esta gran guía, ¿no? Y por último, una de las herramientas en las que tanto María como yo hemos participado, y viene de REAS Madrid y de otras entidades, es la guía de análisis de prácticas de corresponsabilidad en la economía social y solidaria. Y esta guía se construyó también a través de un proceso participativo, como las diferentes herramientas que estamos mostrando aquí. Muchas de ellas han sido el resultado de procesos participativos de reflexión. Y en concreto me gustaría resaltar de la guía que una de las cuestiones que nos preguntamos fue, en esto de las prácticas, nos dimos cuenta de que muchas entidades estábamos tratando de resolver cómo traer la conciliación y la corresponsabilidad, cómo hacer feminismo en la práctica en nuestras entidades, pero que muchas veces no teníamos los espacios para compartir lo que en el día a día nos estábamos inventando o preguntando o creando, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que, digamos, que detonó esta guía fue preguntarnos realmente cómo queremos hacer vivibles y viables nuestras entidades, ¿no? Y a partir de esta pregunta de cómo hacer nuestras entidades vivibles y viables, en una comunidad de aprendizaje y práctica estuvimos construyendo este análisis de prácticas que nos llevó sobre todo a pensar en que algunas prácticas son trampa, que era una de las cuestiones que también traía Saloa antes al debate, ¿no? Y cómo a veces tomamos decisiones en nuestras entidades que al final lo que hacen es incidir en la división sexual del trabajo o esencializar los cuidados, ¿no? O caer en algunas de las trampas que podemos caer a la hora de realizar, digamos, o intentar realizar estas prácticas, ¿no? Entonces, para eso nos arremangamos y nos pusimos a construir la guía y encontramos algunas, por un lado, el pensar, pero ¿a qué nos referimos con esto de prácticas de corresponsabilidad y conciliación, ¿no? Y algunos ejemplos, pues son que nos llegaban, ¿no? Tanto nuestros como de otras compañeras, eran pues días de permiso para cuidado de familia extensa, o sea, de amistades, de vecinas, de
de familia extensa, ¿no? O la gestión emocional dentro de los equipos, o acuerdos para usos y horarios en los dispositivos de mensajería y de telefonía, o la cofinanciación de viajes laborales con bebé y persona cuidadora de apoyo, o, por ejemplo, el permiso de soltería. Aquí en el Estado español, una vez te casas, tienes un permiso de 15 días, pero si no te casas no tienes un permiso de 15 días, pues hay entidades que de alguna manera universalizan este permiso, estés casada o no, pues tienes derecho a tu permiso de 15 días cualquier persona de la entidad, ¿no? Estos son algunos ejemplos de prácticas que nos encontrábamos, pero que dentro de nuestra guía lo que hacemos también es reflexionar de qué manera estas prácticas inciden en el heteropatriarcado, de qué forma inciden en el capitalismo, si realmente desmontan las subjetividades cómplices, es decir, en los procesos de socialización que tenemos, digamos, instalados estos mandatos, de qué manera realmente trabajan para desmontar esas subjetividades cómplices, de qué forma plantean la relación entre lo productivo y lo reproductivo, si realmente complejizan la cuestión de los cuidados, porque sabemos que no todos los cuidados molan, y esto de no esencializar los cuidados también es muy importante, ¿no? También nos preguntamos de qué manera tienen en cuenta los procesos y las prácticas de gobernanza, es decir, cómo se reparte el poder dentro de la entidad, y también en relación a esto, ¿quién se queda fuera, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, nos preguntábamos, ¿quién limpia el baño de tu entidad? ¿Quién limpia el baño en la oficina o en el espacio en el que trabajas? ¿Es un trabajo igualmente remunerado que los otros trabajos? ¿Es un trabajo que se valora, que es visible? ¿La persona que limpia el baño tiene acceso a todas las propuestas de conciliación y corresponsabilidad que hay en la entidad? ¿O solamente son para las personas, digamos, con mayores privilegios dentro de la entidad, ¿no? Y por último, uno de los pilares de la guía es pensar en cómo construir corresponsabilidad social en los cuidados, ¿no? Entonces, por tanto, no solamente vernos a las entidades como responsables de esto, sino a todos los actores sociales que han de estar implicados en realmente conseguir una corresponsabilidad social. Y todos estos materiales van a estar disponibles en la web de la escuela y bueno, los hemos presentado muy brevemente porque son como ventanitas a partir de los cuales poder bucear en las reflexiones de las compañeros de los distintos territorios que nos han prestado sus herramientas. Ay, muchas gracias, Conchi, y sé que estás con el tiempo un poco apretado, ¿no? Porque quería quizás hacer una primera ronda de preguntas. ¿Te parece, Flora, para Conchi? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, estoy intentando ver, bueno, si había preguntas más específicas de tu herramienta. ¿Dónde es que pueden acceder primero? O sea, ¿puedes dejarnos en el chat allí escribir? Sí, de la guía de corresponsabilidad, ahora mismo puedo pegar el enlace. Más allá de la guía, sé que en la web de la escuela van a estar disponibles los materiales. Perfecto. Perfecto. Y esos materiales, ustedes cuando los trabajan, que algunas de las personas nos preguntan, bueno, cómo son recibidos, cuáles han sido, ¿no? el feedback, los comentarios sobre estas herramientas. Pues mira, qué buena pregunta, porque la guía en concreto, la nuestra, que es de la que más puedo hablar, la presentamos y la presentamos en primera versión, en borrador. La presentamos en una sesión participativa para poder recoger feedback y generar una segunda versión. Y también la enviamos a, bueno, pues Ecosolfem, por ejemplo, el grupo de feminismos de REAS Euskadi la revisó, la red de economía feminista, o sea, diferentes compañeras revisaron la guía y nos dieron feedback, y a partir de ese feedback construimos una segunda versión. O sea, que la guía está construida ya con un proceso de feedback. Además de eso,
cuando la hemos ido presentando y utilizando en diferentes talleres y con distintas entidades, pues el feedback que recogemos es que hagamos una segunda edición en la que explicar también, no solamente analizar, poner algunos ejemplos y analizar las prácticas, sino también explicar más en detalle, hacer como una especie como de catálogo de prácticas, ¿no? Para poder aterrizar más aún cómo hacer estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Conchi. Esto me recuerda a... Trabajamos muchos años con REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres, y me acuerdo los manuales Así se hace, que era como esos manuales que, bueno, que tenían un ida y vuelta todo el tiempo, tenían como esas páginas adentro para que las personas fueran poniendo sus comentarios, y en algunos momentos nos reuníamos y recibíamos ese feedback. Bueno, Conchi, yo no sé si tú además querías dejar algún mensaje, además de estas cajas de herramientas, porque bueno, estamos pasando ahora a la página web, y algún mensaje más que quieras dar, cómo esto tiene continuidad, cómo ven ustedes esto de las herramientas vis a vis del foro, qué cosas estás pensando, no solamente para el contexto de ustedes, sino cómo esto también puede ser una experiencia para otras organizaciones, que acá veo que hay muchas que están escribiendo sobre, bueno, esos materiales, cómo accederlos, hay gente que parte de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto, el seguimiento, y cómo puede ser útil para organizaciones que están capaz que con algunos fondos para iniciar sus herramientas en otras regiones, con realidades similares? En nuestro caso, la verdad que funcionó muy bien planteárnoslo como un proceso participativo de aprendizaje con personas de diferentes entidades y personas interesadas en el tema, pero que no participaban en ninguna entidad de la economía social y solidaria en concreto, pero que sí querían reflexionar sobre el tema, y fue un proceso participativo de aprender desde la práctica, de preguntarle a otras compañeras, efectivamente además elaboramos la guía dentro de un proyecto de economía social y solidaria que se llama Mares Madrid, que nos financió toda esta parte, digamos, del proceso y de la edición de la guía. Y el proceso de aprendizaje fue muy significativo y muy potente. Además, contamos con una ilustradora feminista que nos apoyó también a plasmar algunas de esas reflexiones en imágenes, que también os animo a ver. De hecho, una de ellas, por ejemplo, fue la transformación de la imagen que representa el mercado social, que antes Saló hablaba también, ¿no? De cómo la idea del mercado social muchas veces invisibiliza todo lo reproductivo, ¿no? Y nosotras en plena reflexión dimos cuenta de que efectivamente esa imagen que usábamos muchas veces para explicar el mercado social, pues no incluía toda la esfera del sostenimiento de la vida de la que estábamos hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de momentos de aprendizaje colectivo y de pasar a la acción para transformarlo rápidamente, pues pasaron a partir de un proceso participativo facilitado, ¿no? En el que a partir de preguntas pues fuimos construyendo nuevas preguntas y muchas respuestas, y yo creo que, bueno, recomiendo un poco el planteárselo así, ¿no? Desde ahí. Muchas gracias, Conchi. Y si hay más preguntas a futuro y te tienes que ir, te las haremos pasar también por email, porque esto sigue. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer poder compartir el espacio. Bueno, y hablando de herramientas, entonces, Flora, si tuviera ruido de tambores haría... pero no los tengo, no tengo esa habilidad tampoco, pero si habremos soñado con este lanzamiento, y creo que además en la sala está hasta nuestra querida Paula Sata, que estuvo en los inicios de esta escuela feminista, y bueno, también le va a dar mucha felicidad ver la web. No sé si anda por ahí Ceci Alemani, pero bueno, Flora, si nos puedes contar entonces. Bueno, sabemos que llevamos ya 1 hora y media larga conversando. Queremos entonces dejarles esta experiencia que la hemos denominado ahora espacio pedagógico virtual, porque no nos podemos ver físicamente. La idea de la escuela era tener una segunda edición en el Foro de Economías Transformadoras, que ahora está transcurriendo hasta mañana. Se hizo de manera virtual debido al COVID,
pero la propuesta de la escuela es que puedan navegar, que puedan descargar los materiales libremente, van a encontrar módulos temáticos, por ahí están trabajando algo de esto en las clases, en un sindicato, en una organización, mismo en una cooperativa, y quieren trabajar el tema, tener algunos disparadores rápidos. Entonces lo que creamos en la página web de la escuela son herramientas de formación, como decía Nalva por ahí desde Brasil, formación feminista, formación que permita abrir preguntas, abrir reflexiones, no una formación en clave de bajada de línea, sino de poder presentar un escenario y en ese escenario ir construyendo herramientas que nos permitan analizarlo. Si ustedes van a la página ahora, van a encontrar que hay una solapa que se llama módulos temáticos, y en cada módulo temático van a encontrar ejes centrales: caracterización del capitalismo financiero, qué son los flujos financieros ilícitos, pensar las cuestiones del acceso a los servicios públicos, el endeudamiento, y en cada uno de esos módulos van a encontrar compañeras que nos acompañaron en la primera edición, pero ahora vamos a empezar a pensar la agenda nueva en diferentes espacios virtuales de formación, así que se va a ir reactualizando esos módulos temáticos. Y van a encontrar también materiales para descargarse, que son textos producidos por las mismas compañeras que en ese momento estuvieron presentando las temáticas, que ustedes pueden descargarlo como bibliografía, compartirlo, postearlo, porque justamente son textos que las autoras cedieron para la escuela para que formen parte de lecturas complementarias. Les llamamos lecturas para continuar los aprendizajes. En este proceso de trabajo que ustedes ven es una web muy simple, con un diseño muy lindo de acceso, de fácil para poder encontrar rápidamente los materiales, y la idea es que entren, la naveguen, descarguen los materiales, los usen, los repliquen, y por supuesto si tienen alguna experiencia para devolvernos a partir del mail de contacto, o incluso si piensan en que podemos hacer algún puente en sus países, sus ciudades, desde donde están viendo la web, para pensar algún taller, alguna experiencia, bueno, podemos conectarnos. Previo a este webinario nos escribió una compañera de Perú que ya empezaron a ver la página y se empezaron a imaginar alguna posible acción, así que vale la invitación a que podamos pensar algo situado, pensando en un territorio concreto, en alguna experiencia concreta, y van a ver que lo que está reflejado ahí es el trabajo de 2 años. Y es un trabajo colectivo en el cual estuvieron compañeras que trabajaron desde la comunicación, desde la fotografía, desde la edición, desde la producción audiovisual. Trabajamos con los contenidos, con Cori, con Alejandra, con Celita, con compañeras de Don, estuvo Tasmi, Rick y Marla, que pensaron la maqueta de la escuela, pensando justamente en que pueda ser accesible. Y cuando pensamos estas herramientas, los módulos temáticos, bueno, ahí estuvimos con Paula Sata, que está por ahí, con Alberta Bottini, con Vale Mutuberría, veo que hay muchas compañeras que estuvieron participando, incluso en el panel que le llamamos de alternativas, que era justamente pensar estrategias, así que es el módulo 5, donde también pueden descargarlo y puede también generar debates, pensando este mundo previo a la pandemia y este mundo posterior. Entonces, las invitamos a recorrerlo. La pregunta que se están haciendo es ¿cómo seguimos? Bueno, justamente la apuesta de la escuela es que sea una escuela itinerante, que pueda ir itinerando en diferentes ciudades, en diferentes espacios, siempre pensando que puede alojarse en un escenario de un foro, de una cumbre, porque justamente eso moviliza la articulación de las confluencias. El Foro de Economías Transformadoras en ese sentido era ideal, y también vamos a pensar para este escenario de hipervirtualización, pensar algunos módulos temáticos con temas muy puntuales, así que quienes quieran anotarse en los próximos cursos, seminarios, pueden enviarnos un correo, pueden escribirnos a la página web de la escuela para tenerlas en cuenta una vez que salga la convocatoria y bueno, puedan sumarse. Algunas por ahí pueden escucharlo en vivo y otras escucharán después la grabación o los módulos temáticos. Pero lo importante es que sea un material que circule, que se construya a partir de saberes feministas, y bueno, van a encontrar que entre las compañeras que estuvieron son muchas de nuestras compañeras en la lucha, en la calle, que nos estuvieron acompañando ahí en la escuela. Así que la invitación a seguir difundiendo y obviamente pensando acciones en esta clave, ¿no?, de pedagogías feministas. No sé si quieren por ahí una palabra
cerrar la ronda con las compañías, con Saloa, con Marian, con María Sí. Tienza, que nos estuvo acompañando, con Yo Tasmi. quería a todas las que fueron panelistas, ahora si pueden prender sus cámaras, porque así nos tomamos también una foto a las panelistas, no sé si Conchi todavía anda por ahí. Ya se fue, bueno. Pensé que ibas a decir nos tomamos de las manos. El multitasking. Tasmi, ahí estás. Bueno, y también no sé por qué no pude ver el chat, pero también Celita Ecker de Don, que cuando ustedes hablaban de las herramientas, y yo traje a Repena a colación, si hay alguien que fue una constructora de saberes y de herramientas, Celita, y creo que está en la base de todo lo que hacemos, esto de compartir materiales. Hay mucha gente que no está en nuestros movimientos comunes, que no está en el día a día de estos webinarios, que por primera vez está escuchando estas palabras, y estos materiales que en alguna época fueron toda la economía popular, la educación popular, desde Paulo Freire, acá América Latina fue nuestra gran plataforma. De alguna manera la financiación se fue, y con esos muchas organizaciones que se dedicaban a esta educación en economía feminista y educación popular, se desaparecieron. Y bueno, está bueno este empuje, está bueno este webinario. Como cierre, solamente si quieren decir una frase antes de irse, tomarnos esta foto todas juntas, y después pedirles a todas también, las que participaron, después de la que Flora diga la última frase, vamos a ir empezando con Marian, con María, con Tasmi, luego cierra Flora, y solamente decirles, vamos a estar en comunicación con ustedes para darles el link de este video, de los materiales que están pidiendo, ver cómo seguimos en comunicación, sepan bien nuestros correos por si quieren algo específico. Pero bueno, ahora Marian, si querés dar una frase, no hay mucho tiempo. Bueno, a mí me encantaría que este nacimiento de la Escuela de Economía Feminista sea la semilla de un proceso de colaboración entre REAS y Down mucho más intenso. Genial, gracias. María, que le encantan las cámaras. Me encantan. Yo me sumo a Marian y pienso como en 3 palabras, de co-construir, transformar, puentes, y también el contrapunto norte-sur que estamos articulando con Don. Muchas gracias. Genial. Tasmi, que has hecho todo esto posible. Bueno, lo mío es súper simple, que muchísimas gracias, de verdad. Me imagino que las compañeras saben lo que involucra poner en movimiento una actividad de esta naturaleza en el contexto pandémico, que no ayuda mucho. Es nuestra primera pandemia, pero nada, que gracias por estar. Bueno, gracias. Y me imagino que quizás Marla o Rick de Don andan por ahí, pero darles un abrazo a la distancia, y porque también han hecho posible, nos están mandando sugerencias todo el tiempo de cómo salir mejor. A las compañeras que están online, si pueden prender su cámara, es un ratito para vernos, las que puedan, prender sus cámaras, y nos saludamos. Saloa falta Saloa. Ay, Saloa, bueno. pensé que había ido también. No, estoy aquí. Ah, ok. Lo voy a decir quieta, o sea que el monstruo es grande, pero también nosotras estamos preparadas. Parece que sí, ¿no? Bueno, ahora sí, las que quieran prender sus cámaras para una foto grupal. Nosotras, por nuestra parte, seguirlas invitando al Foro de Economías Transformadoras. Creo que este es un momento de una oportunidad justamente para pensar una salida realmente, como decían las compañeras en el chat, anticapitalista, antirracista, justamente antipatriarcal, y construir una transformación. Y es un momento de pedagogía social, así que espero que podamos en ese camino ir encontrándonos como nos encontramos en el 2018, con todas las que están acá presentes, como nos encontramos en la confluencia feminista del foro y en los espacios que seguimos compartiendo, porque feministas a todas partes. Así que bueno, eso, saludarlas y agradecerles por el tiempo, casi 2 horas de encuentro. Ale, no te llegamos a escuchar. Nada, decía que la foto grupal, y si quieren a las demás compañeros que anden por ahí. Como te decía Ale, que por el setting que tenemos de webinario no se puede activar la
foto grupal. Ya yo he hecho varias capturas, pero nada, muchísimas gracias. Nos quedamos con la gana de la foto, pero tal vez para la próxima edición nos la tomamos en vivo y con muchos abrazos. Bueno, muchísimas gracias, seguimos. Gracias. Gracias, compas, abrazos, abrazos a las que nos reencontramos de ahí desde lugares tan lejanos. Muchas gracias. Abrazos, Marian, Saloa, María. Gracias, un saludo. Gracias, Tasmi, también ahí.